A continuación, escucharás la entrevista a la periodista, abogada y especialista en Derecho Constitucional, María Alejandra Díaz. Con ella, conversamos sobre la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones promovida por la derecha en el Parlamento venezolano. La entrevista se realizó para la edición 6 de Alternativos y Comunitarios y se divulgó en noviembre de 2016. El Rincón de la Conversa. En Venezuela, la derecha parlamentaria aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en octubre de 2016. El texto es un Frankenstein jurídico. Es que si lo leyera Pinochet, que yo creo que se sonrojaría. Esta reforma privatiza el espectro radioeléctrico y representa un duro golpe para los medios alternativos y comunitarios. Para analizar esta reforma de ley, traemos al Rincón de la Conversa a nuestra compañera María Alejandra Díaz. Ella es periodista, abogada y especialista en Derecho Constitucional. Además, María Alejandra conduce el programa Las Leyes del Pueblo en el canal Venezolana de Televisión. María Alejandra, gracias por estos minutos para Alternativos y Comunitarios. Entremos en materia. Para los que nos escuchan fuera de Venezuela, cuéntales, ¿cuáles son los puntos más polémicos de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones que aprobó la Asamblea Venezolana? Bueno, tenemos varios artículos polémicos que además retroceden y tratan de restaurar un sistema ya superado por las reformas que se hicieron en el marco de la Constitución de 1999 en Venezuela. Uno de ellos tiene que ver con el cambio de servicio público, de considerar el establecimiento de explotación de las redes de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de servicio público o interés general. Por supuesto, quitándole facultades al Estado de ejercer realmente el control sobre este tipo de actividades. El otro artículo, que además es muy problemático, ellos se autoextienden la prórroga automática de las concesiones. Solamente con llevar una carta ante CONATEL, que es el órgano que administra el espectro radioeléctrico en Venezuela, pues simple y llanamente están renovadas automáticamente. Hay otro tema que tiene que ver con la intervención directa de la Asamblea Nacional, nombrando los directores de CONATEL, usurpando funciones del Ejecutivo. Hay otro artículo que además es bien chocante porque usurpan las facultades del presidente de la República para designar al presidente de CONATEL porque le prohíben que haya sido militante de un partido, agrupación o filiación política los 5 años anteriores. Pero además colocan al presidente ante la imposibilidad de hacer uso de su derecho a convocar cadenas de radio y televisión a través de mensajes institucionales, pues queda prohibido el uso de alocuciones oficiales para fines proselitistas y de propaganda, lo que se constituye en censura previa. Quizás lo más grave de todo es que a las radios comunitarias, a quien se les ha dado oportunidad, concesiones y hay una política de democratización, se les cierra esa posibilidad, pues se les circunscribe a guetos comunicacionales para que no sean competencia para las radios privadas. Eso, en resumen, muy apretado, es quizás lo más resaltante de esta ley. María Alejandra, hagamos un ejercicio mental. Imaginemos que lo que dice esa reforma se materializa en la realidad. ¿Cómo sería el modelo de comunicación que promueve la derecha en Venezuela? Bueno, Quique, realmente el modelo comunicacional que ellos están proponiendo es un modelo ya superado, un modelo de concentración y de monopolio de las comunicaciones, donde además el control del mensaje lo tengan exclusivamente ellos. No creen en la democratización del acceso a los medios de comunicación. Estaría incluso violando la Constitución porque mientras el modelo propuesto desde la revolución tiene que ver con la democratización y la ampliación en el acceso a las telecomunicaciones, este modelo lo que intenta es restaurar en manos de una élite corporativa el derecho al acceso y a la explotación de redes de telecomunicaciones, lo cual es muy grave porque incluso contraría la letra de la Constitución. Ya nos adelantabas que esta reforma limitaría a los medios comunitarios en pequeños guetos. Además de ese punto, ¿por qué esta reforma representa un duro golpe para el movimiento de comunicación alternativa y popular? Primero, en las condiciones en que les estarían entregando las concesiones y las habilitaciones. 1, porque restringe el espacio territorial, el alcance. 2, porque se acabaría el financiamiento y la visión que tiene el Estado de apoyar a los medios comunitarios como parte del acceso a la información. Tercero, ellos están limitados por esta reforma al proselitismo político.
y apoyar cualquier alternativa que tenga que ver con un modelo que sea distinto al que está planteando esta Asamblea Nacional, que pretende restaurar el modelo neoliberal. Entonces, hay un cercenamiento con respecto al tema de la libertad de expresión para los medios comunitarios, además de todas las especificaciones que ya te mencioné. Para los que nos escuchan en otros países de América Latina, les contamos que en la actualidad la Asamblea Nacional Venezolana está en desacato porque no acató una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, esta reforma a la ley de telecomunicaciones es nula. A tu juicio, María Alejandra, ¿por qué es importante que el pueblo y los medios comunitarios conozcan el contenido de esta reforma, a pesar de que no es legal? Mira, sí, que más allá del tema de la validez formal de la ley, porque hay validez material y validez formal. Nosotros hemos estado explicando que materialmente es inválida porque no se cumplieron con los requisitos y contraría la Constitución. Pero además hay una validez formal que ellos tampoco observaron, porque no la aprobaron con la mayoría calificada que debían, con la mayoría de las 2/3 partes, no tenían el quórum para haberlo hecho, pero además es una asamblea que está de espaldas a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y el tribunal ya dictaminó que están en desacato. ¿Por qué es importante conocerla? Más allá de que sea nula, de nulidad absoluta, porque con eso conocemos cuáles son las intenciones del supuesto cambio que desde la derecha se le han pretendido vender a los venezolanos. Ellos no intentan sino restaurar un modelo neoliberal en donde se privilegie a las élites corporativas y se deje al pueblo por fuera. En este caso, se estaría dejando por fuera también la participación de los medios alternativos y comunitarios, porque son considerados una amenaza a los monopolios privados de la comunicación. Ya para terminar, María Alejandra, ¿cómo desde otros países de América Latina y el Caribe se puede sumar a esta lucha contra el intento de la derecha venezolana en privatizar el espectro radioeléctrico? Bueno, en principio informándose por distintas vías acerca de lo que está sucediendo y además acompañándonos y denunciando a nivel internacional, si es necesario, ante instancias internacionales, el intento de esta Asamblea Nacional de cercenar derechos ya conquistados en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no solamente por los medios alternativos y comunitarios, sino por toda la sociedad venezolana. Creo que la denuncia oportuna, temprana y el acompañamiento a través de redes de comunicadores que permitan replicar esta información frente a la cartelización de las transnacionales de la comunicación que cercan al país y que lo someten a un bullying mediático en donde los medios privados también son parte. Muchísimas gracias, María Alejandra, por estos minutos para alternativos y comunitarios. Conversábamos con María Alejandra Díaz, abogada, periodista y especialista en Derecho Constitucional. Con ella analizábamos la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones aprobada por la derecha parlamentaria en Venezuela. Esta reforma intenta privatizar el espectro radioeléctrico y acabar con el movimiento de comunicación alternativa en Venezuela. Escuchas la entrevista a la periodista, abogada y especialista en Derecho Constitucional, María Alejandra Díaz. Con ella, conversamos sobre la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones promovida por la derecha en el Parlamento venezolano. La entrevista se realizó para la edición 6 de Alternativos y Comunitarios y se divulgó en noviembre de 2016.